Regularmente cuando hablamos de infidelidad estamos hablando, te decía, de este rompimiento de un acuerdo, ¿no? Que probablemente no se está cumpliendo, un acuerdo de exclusividad previa. No implica en todo caso que haya algún tipo de separación como tal, pero sí te puedo definir, por ejemplo, el doctor Stenberg es un doctor que realizó investigaciones sobre el amor y sobre el odio, y entre ellas hizo una investigación sobre la infidelidad. Y sus estudios estaban mencionando la posibilidad de... Ah, mira, un saludo Maite y un saludo también para Juanjo. Te mando un abrazo, Juanjo. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ah, te decía, los resultados de esta investigación del doctor Stenberg nos dieron como opción tres diferentes categorías en la idea de comprender en qué consiste una infidelidad. Y yo voy a mencionar esto simple y sencillamente porque tomo esta teoría como tal del doctor Stenberg como una de las más básicas y las más sencillas, ¿no? Entonces se trata precisamente de que podamos comprenderlo mientras alguno de ustedes va colocando ahí algunos comentarios, algunas preguntas. Saludos Edgar Reyes, gracias, un abrazo, dice para acá. Norberto, hola, buenas noches a todos, buenas noches para todos también, gracias que estás aquí agregándote. Y entonces te decía, hay tres tipos específicos que resultaron de esta investigación. El primero es lo que se conoce como la infidelidad accidental, ¿sí? Y no en el sentido, obviamente, de que la infidelidad sea un accidente, ¿sí? Yo me acordé cuando estaba revisando estos casos, este asunto, de una película ya muy vieja, ¿no? Que se llama Y tu mamá también, ¿no? Donde uno de ellos le reclama al otro, ¿no? Porque tuvo relaciones con su novia y entonces le dice, oye, pero entonces ¿qué fue un accidente? Espérate, pues por accidente le picas el ojo a alguien, no te lo echas, ¿no? Y entonces aquí el nombre que se le da a este tipo de infidelidad es simple y sencillamente porque va abordando características que luego escuchamos mucho, ¿no? A alguno de ustedes le habrá tocado escuchar, por ejemplo, que el argumento de una persona infiel es de repente no significó nada, no fue importante, fue una vez nada más. Y entonces, en realidad, está hablando de su propia realidad, su propia verdad, ¿sí? Cuando se trata de una infidelidad del tipo accidental, se trata de estos casos que ocurren una sola vez, de repente no se repiten, una cosa llevó a la otra, la noche de copas, etcétera, ¿no? Y ojo, no estoy argumentando ni justificando la acción como tal, ¿no? Aquí hay un acto que tiene evidentemente una raíz y que además tendrá también, por supuesto, algunas consecuencias. El número dos tiene que ver con la infidelidad conocida como la infidelidad romántica. Esta es la que ocurre cuando alguien se enamora de otra persona que está fuera del vínculo de exclusividad. Y entonces, al enamorarse de esta otra persona, inicia una relación que provoca que además termine con la relación que tenía anteriormente. Es decir, aquí en estos casos de la infidelidad romántica como tal, se trata de alguien que establece un vínculo afectivo con la persona. A diferencia del primero, donde no hubo vínculo afectivo y es exclusivamente de tipo sexual, nada más de cuestión erótica, ¿no? Y entonces aquí sí involucra un aspecto erótico, afectivo también, pero principalmente afectivo, ¿no? Y luego está la tercera, que es mejor conocida como la infidelidad de tipo tenorio. Esta se conoce a partir del nombre de la obra, ¿no?, de Zorrilla, que se llama Don Juan Tenorio. Recuerden el personaje de Don Juan Tenorio, para quien conozca de repente la obra original, porque ahorita hay muchas que son variaciones, pero en la obra original, Don Juan Tenorio andaba por la vida enamorando y enamorando y enamorando a mujeres, de manera de que él tenía esta actividad sin importarle además si realmente él se enamoraba realmente de las mujeres. No sucedía. Lo único que él hacía es estar enamorando a todas las que se le cruzaban por el camino, incluyendo hasta una monja que es la protagonista, ¿no?, de esa obra. Y entonces, si te das cuenta, en realidad aquí no importa si él se establece con un vínculo afectivo o no. Lo importante era conseguirlo, conseguir ese tipo de asociación o de experiencia como tal, ¿no? Entonces, derivado de este nombre, de Don Juan Tenorio, el tercer tipo de infidelidad, que además es la más frecuente, déjame decirte, ¿sí? La más frecuente es el tipo de infidelidad tenorio. Le denominamos así a las personas que de repente están buscando relaciones que no tienen una satisfacción general en el aspecto erótico principalmente, ni tampoco principalmente en establecer sí, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, exactamente, en establecer un vínculo afectivo tampoco.
lo que le motiva a una persona que se estaciona en este tipo de actividad del tipo tenorio, de este tipo de infidelidad, es que está buscando una satisfacción en obtener un reconocimiento, un logro, algo que le confirme su propia identidad. Y entonces de repente, te digo, en un México como el nuestro, se convierte en una muy, muy frecuente a partir de algunas creencias, ¿no? Y entonces, fíjate, ¿por qué estoy comentando esto y arranco con esta parte del tema? No es con la intención, te repito, ni de justificar. Hay mucha gente que pasa por un dolor tremendo, ¿sí? Una concepción de que prácticamente la vida se ha acabado cuando tú estableces un vínculo con alguien y esa persona tiene, entonces, vamos, falla al acuerdo de exclusividad que tenemos, ¿no? Cuando esto sucede, pues evidentemente el dolor es enorme en la persona que vive o que se vive ante la infidelidad y puede haber diferentes concepciones. Pero te repito, la más frecuente viene a ser esta y nos da de repente una búsqueda muy muy importante que a mí me interesa mucho cuando lo manejamos en psicoterapia, alcanzamos a descubrir de cuál tipo es, de repente encontramos una señal cuando se trata de una infidelidad de tipo tenorio porque la persona que acude con su dolor en sus brazos, que de repente viene a buscar una explicación de qué está pasando, regularmente empieza a culparse a sí misma o a sí mismo, argumentando como primeras preguntas es, para empezar, no puedo creer que haya pasado esto, ¿cómo es posible que me haya hecho eso? Y ahí es donde empieza lo interesante, porque dejando a un lado ahorita el por qué o para qué alguien realiza, ¿no? una experiencia de infidelidad, es decir, en pocas palabras, dejando de lado ahorita el por qué o para qué una persona es infiel, quiero centrarme un poquito ahora en la persona que vive la infidelidad desde el que a la persona a la que le aplican, pues a la persona a la que es pues la experiencia de recibir, ¿no? De vivir como tal este proceso de infidelidad. Y entonces, aquí hay un asunto importante, porque por principio de cuentas tendríamos que revisar qué está pasando conmigo. Si cuando alguien llega a consulta con un dolor tremendo, evidentemente lo que necesita por principio de cuentas, pues es este abrazo, ¿no? Es un abrazo, digo, simbólico, no es que ahorita va a suceder como tal, ¿no? Pero sí este momento, este espacio en el que yo pueda estar para la otra persona y entonces poder recibir también no solamente la concepción de esta idea en el razonamiento, o sea, me han sido infiel, me traicionaron, me hicieron esto. Y muchas ocasiones no hay tiempo ni hay momento en ese instante para poder revisar que es muy probable que una persona inconscientemente vaya por la vida entonces seleccionando también ese tipo de casos, ¿no? Te hablo del caso por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué todos los hombres son iguales? Pues no, no todos los hombres son iguales, ¿eh? No todos los hombres somos iguales. Aquí la cuestión es, probablemente a ti te han pasado, has tenido la experiencia con o hombres que son prácticamente de esa misma similitud, ¿no? Y yo te cambiaría entonces la pregunta, yo te invitaría a preguntarte, en lugar de preguntarte por qué todos los hombres son iguales, pregúntate es por qué voy por la vida eligiendo hombres de ese tipo, ¿sí? Cuando yo voy eligiendo la pareja voy eligiendo de manera inconsciente, por supuesto, o a veces muy consciente, pero en el fondo siempre hay algo que me atrae, ¿no? Algo que me mueve para eso, ¿no? Saludos, Eric. Hace un momento te estaba mandando saludos cuando recién empezamos. Qué bueno que ya te uniste. Y entonces, yo te digo, te invitaría a que la pregunta fuera un poco más a buscar dentro de sí misma o de sí mismo, sea el caso que sea, el tipo de persona que estás buscando. Porque en muchas ocasiones te repito, en la elección de la persona estoy atendiendo la necesidad que tengo, aun cuando de momento no estoy alcanzando a ver que lo que necesito es una relación en la que no me puedo comprometer mucho y entonces de repente lo más adecuado, lo más inteligente en ese momento es hacer una elección del tipo de persona que yo sé que no va a funcionar del todo, ¿no? Y entonces mis necesidades van cambiando durante el transcurso de los meses, los años, el tiempo que vivo en pareja y cuando este encuentro llega en el cambio, en la transformación de la persona, pues evidentemente la persona vivirá también de acuerdo a otras elecciones. Yo te invito a que si estás viviendo una situación de infidelidad, trates de centrarte más en ti. Yo sé que parece algo muy trillado, ¿no? En la idea de, sí, lo más importante eres tú misma o tú mismo y darle la vuelta un poco a esa persona. No, no, no. De verdad, trata de revisar
por principio, si realmente la situación de la infidelidad tuvo que ver contigo. Porque luego creemos que todas las infidelidades tienen que ver con qué dejé de hacer, qué hice mal, o de qué no me di cuenta, o por qué me hace esto a mí. Y esas preguntas, en realidad, esas preguntas pues no están enfocadas directamente a la persona, aunque pareciera que estás buscando una respuesta para eso, ¿no? Es parte del proceso del duelo. Ok, yo lo entiendo, pero tú también reconócelo de esa manera, ¿no? Aquí, mira, el del sombrerito manda saludos, y aquí emocionado escuchando su conocimiento. Gracias. También Jesús Escobar, psicólogo, compañero, colega mío, hacer introspección, sí, en la búsqueda hacia adentro, ¿no? Carla Fernández dice, ¿y si son infieles con tus amigas? Fíjate que ahí hay dos asuntos importantes que habríamos de revisar. Cuando una persona está siendo infiel, en estos casos, pregunta número uno es, ¿qué le mueve a esta persona el proceso de infidelidad? Porque si de repente esta persona fue creyendo o fue creciendo, perdón, a través de creencias que desde pequeño o desde pequeña le fueron prácticamente fundando en sí misma o en sí mismo el que para ser una persona aceptada socialmente mira, te pongo un ejemplo fácil, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar a los abuelitos o a los papás o a los tíos o a veces inclusive las mismas mamás que de repente dicen, mi hijo es bien chingón porque tiene muchas novias, ¿sí? Y entonces le aplauden y van generando en esa persona, una personita pequeña, un sistema de creencias que además no solamente es aplaudido, sino que en ese momento recibe hasta el cariño y la aceptación de parte de sus padres o de los amigos, ¿no? O cuando de repente en la adolescencia el Señor le dice a su hijo que para ser bien hombre hay que tener muchas mujeres, ¿no? Y entonces ese tipo de creencias van formando a una persona a la idea de que para poder entonces establecerme como tal, como hombre, entonces tendría yo que coincidir con lo que me manifestaron desde el principio como una creencia. Y entonces ahí voy por la vida sin darme cuenta que en realidad yo sí quiero tener una relación de compromiso con mi pareja, sobre todo después del noviazgo, ¿no? Ahorita tal vez me estoy yendo un poco más allá del noviazgo, pero hay noviazgos que también establecen una relación intensa y una relación de compromiso. Aquí el detalle es qué tanto entonces estoy dispuesto o dispuesta, ¿no? A revisar la realidad, la verdad que hay detrás de esta idea de amor y compromiso que tengo contra la idea de ser una persona, ¿sí?, aceptado socialmente a partir de las creencias que en otro momento alguien fue clavando en mí de manera inconsciente, ¿no? Y que de verdad lo hacen con mucho amor, porque también a veces ni siquiera son creencias de ellos mismos, ¿no? Hay mamás que van por la vida también diciéndole a sus hijas, hija, no te dejes, y tú tienes que entonces, y empiezan a darle un listado de cosas que de repente son creencias que nos ayudan mucho cuando no tenemos argumentos o no estamos fortalecidos tal cual en el momento para poder atender este tipo de necesidades, pero que cuando estamos grandes y cuando ya somos adultos, pues empiezan a surgir sobre todo como una forma de encontrar la persona que soy, una forma de encontrar mi propia identidad. Y entonces ese tipo de situaciones van a ir generando que yo vaya cambiando las elecciones que voy a ir haciendo en mi vida. Saludos a Sergio Malacón, dice saludos Antonio, un abrazo, muchas gracias. Eric, también muchas gracias por tu mensaje. Jesús David dice, la infidelidad como el machismo son parte de la cultura en México. De hecho, es muy común que se piense que los padres tienen hasta otra familia y es algo de risa. Pues es que fíjate que la infidelidad, David, está en todo el mundo, ¿eh? Y ojo, no confundamos además, qué bueno que lo mencionas para que yo pueda también mencionar esto. La infidelidad no es una condición tal cual del ser humano, ¿eh? Hay mucha gente que está convencida o convencido de que el ser humano es infiel por naturaleza. Y yo diría, bueno, habría que ver en qué momento de su vida se encuentra. Porque si tú me estás hablando de un adolescente que se puso de novio y que de verdad no está listo para establecer un compromiso y anda buscando experiencias y eso lleva a un proceso de infidelidad, pues entonces no es la misma que si estemos hablando de una persona de 35, 40 años que está en un matrimonio y que entonces empieza a buscar otro tipo de experiencias con la idea de confirmarse a sí mismo. Es decir,
todo tendrá que ver con la forma y el estilo en el que se encuentra el momento de vida de cada persona, ¿sí? Y entonces, partiendo de ahí, el buscar qué es lo que yo necesito en el momento y cómo voy a tomarlo en cuenta hacia el manejo del resto de mi vida, eso me va a dar una idea muy buena de entonces cómo podría ser este tipo de trabajo en el que yo me busque y me encuentre en la identidad que necesito establecer de mí para saber definitivamente que no necesito andar cumpliendo con estas estrategias de creencias de alguien más o que fueron puestas en mí desde pequeño, desde pequeña, para entonces establecer que a través de una infidelidad yo voy a poder sentirme ese hombre que desde pequeño me estuvieron diciendo que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, es un poco complicado desde esta concepción, ¿sí? A ver, voy a leer otros comentarios, permíteme. Néstor Rojo dice un abrazo, Antonio, gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, Néstor, qué bueno que estás por aquí. Norterto dice una pena que se tome como cultura, al igual que mucha parte del machismo. Así es, y la verdad es que no es que sea parte de la cultura. Te digo, yo he sabido, he escuchado casos de amigos franceses o amigos de Islandia, por ejemplo, una cultura muy diferente, en donde también sucede, ¿sí? Es que esto no tiene que ver específicamente la base que de repente tenemos para establecer que porque culturalmente se espera eso de mí, eso es lo que voy a hacer. Y aquí viene la parte más importante. Cuando una persona se está viviendo en la infidelidad, también sabe que está sucediendo algo y que está en esta búsqueda. De verdad, no demos por hecho que la persona infiel es la que va por ahí por la vida sin sentir absolutamente nada y que nada más quiere generar dolor. No, también está viviendo en esa búsqueda algo que no encuentra. Y la verdad es que muchas de las ocasiones la infidelidad no tiene nada que ver con que te haya dejado de querer o que te haya dejado amar. Lo que no sabe esa persona es cómo amar. Y ahí entonces tiene que ver con, ahí empieza entonces tu decisión de saber, hoy que sabes esto, saber si tú deseas continuar con ese tipo de relación o no. Es decir, si yo voy eligiendo a una persona que ya sea además que no está listo o no está lista para tener una relación de exclusividad, pues entonces necesito yo definir con esa persona si se va a poder o no se va a poder. Y también definir yo que si no se encuentra lista o listo para poder abrazar este tipo de situaciones, pues entonces quien está equivocándose soy yo. Porque entonces yo voy generando una fantasía de una persona que no coincide con la persona con la que estoy viviendo. Gabriela Velázquez dice saludos, profesor, aquí puntuales, muchas gracias. También a Nena Vega, un besote, amor, muchísimas gracias por estar aquí en línea, qué gusto verte. Y entonces fíjate, ahora en esta parte a la que vamos a entrar, tiene que ver con las fantasías que yo me voy generando de repente de la persona con la que estoy. Porque luego me llegan muchísimos casos, de verdad, donde la señora o el señor a los que les han sido infiel, de repente me dicen, es que no entiendo en qué momento, cómo es que me pudo haber hecho esto a mí. ¿Sí? A ver, primera pregunta, a ver, ¿te lo hizo a ti? ¿O lo hizo simple y sencillamente porque tenía esa necesidad de acuerdo a sus propios momentos, ¿sí? O a sus carencias en su propia identidad? Entonces, por ahí habríamos de empezar. Cuando una persona está siendo infiel, no, la mayor parte, digo, habrá algunos casos, ¿no? Pero la mayor parte no va por la vida pensando, voy a serle infiel a esta persona, ¿sí? Para causarle esto, ¿sí? Si está sucediendo así, no es un caso de infidelidad, es un caso de otro tipo, ¿sí? Es otro tipo, es una patología tal cual, andar buscando dañar a alguien a partir de otras cosas. Pero cuando sucede la infidelidad tal cual, motivada por razones personales que a veces, ojo, a veces ni siquiera tiene nada que ver con la persona a la que le han sido infiel. Por eso yo les pregunto luego, cuando llegan diciendo esta pregunta de cómo es posible que me haya hecho esto a mí. A ver, yo te pregunto es cómo es que no te has dado cuenta. O sea, ¿cómo es que hasta ahora te diste cuenta o hasta ahora te cae el 20 de las tantas señales que te estuvo mandando? Porque esto no sucede de un día para otro, ¿eh? Es muy difícil engañar a una persona que está al pendiente de la realidad. Es muy fácil que una persona se engañe a sí misma, ¿sí? Si no está viendo a la persona real y en lugar de eso empieza a ver a esta con cual se hizo ilusiones, ¿sí? De hecho, me acuerdo ahorita de una publicación que pusiste, Juan José, la vi ahora, que habla sobre esto, ¿no? Sobre la forma en... No te dejé de querer, es que dejé de ilusionarte, algo así decía, ¿no? Y entonces tiene que ver con
qué tan preparado o preparada me encuentro en este momento para ver a la persona real con la que estoy viviendo, con la que tengo una relación de noviazgo, de pareja, o a veces ni siquiera noviazgo ni pareja, o a veces de matrimonio, etcétera. Pero cuando yo decido ver a la persona real, tengo mayor posibilidades de darme cuenta qué está pasando ahí. Una persona que insiste en que esa persona que tiene de pareja es el hombre o la mujer ideal, no va a alcanzar a ver jamás a la persona real. Exacto, Juan José, dejar de idealizarte. Dejé de idealizarte. Esa es la frase que buscaba, exacto, porque me acordé de tu post, que está buenísimo además. Los invito a seguir además a Samsung Psicología, Samsung-Psicología, que siempre está poniendo publicaciones tan interesantes como esta que les menciono. Además, un gran colega psicólogo que puede también formar esta parte, ¿no? A ver, tío, ¿podrías hablar del poliamor? Ah, mira, Andrea. Bueno, gracias, Andrea, que estás aquí. Pero por principio de cuentas, yo tendría que decir que el poliamor no tiene nada que ver con la infidelidad, ¿sí? O sea, son dos conceptos diferentes. El poliamor es una expresión de la sexualidad, es una expresión del vínculo afectivo o erótico afectivo que tú puedas tener con una persona o con dos o más, según sea el caso, ¿no? Hay muchos tipos, además, muchos tipos de poliamor. ¿Sí? Lo que regularmente hemos estado viendo es a partir de los programas de televisión, algunas películas, algunas series que lo están poniendo como un caso específico, ¿sí? Que luego se vuelve caricaturizado. Yo te pido que si quieres buscar más información sobre eso, hay que ir a sitios que están especializados en esta búsqueda, ¿no? Inclusive por ahí van a encontrar ustedes también entre las cuentas que yo sigo, está la del doctor Iván Apodaca, que como sexólogo además también ha estado en esta información. Tiene, vamos, conferencias, talleres que tienen que ver con el conocimiento del poliamor también, para una búsqueda mucho más exacta, ¿no? Pero lo que te quiero decir, Andrea, es no debe de considerarse como infidelidad tal cual, ¿sí? Una cosa es si yo tengo una relación con alguien, ¿sí? Y si yo soy una persona poliamoroso, ¿sí? Yo necesito hablar con esa persona y decirle qué es lo que yo estoy buscando en mi experiencia con esta y con las demás personas que vayamos conociendo tal vez. Pero no implica, ojo, cuando una persona dice soy poliamoroso y por eso tengo varias personas, pero una de ese vínculo, de ese círculo, vamos, persona de ese círculo no está enterada, ¿sí? Pues eso no es poliamor, eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces habríamos de diferenciar muy bien que cuando una persona se vuelve polígamo, ¿sí? No tiene que ver claramente con el asunto del poliamor. El poliamor es una experiencia que siempre, además, siempre es hablada en honestidad con las personas con las que vas a participar. Y no implica específicamente, como luego se piensa, ¿sí? Que aquello es un revoltijo de cosas ahí sin reglas y de experiencias a como venga el lugar. No, de verdad es que hay que conocerlo bien para poder entonces experienciarlo, pues experimentarlo, tal cual, y darse la oportunidad también de darnos cuenta que ese tipo de expresiones de la sexualidad pueden ser muy sanas si se hablan siempre con honestidad y se llevan, por supuesto, con responsabilidad. Es una elección de cada quien y además es muy respetable, ¿sí? En el entendido de que en la diversidad, ¿sí? También conocemos, por supuesto, múltiples formas de vivir y experimentar o experienciar cada quien. Si me permito la palabra experienciar, ¿no? Porque no existe, ¿no? Pero la estoy jugando con ella. Es decir, vivir la experiencia como tal, ¿no? También está otra recomendación que les hago para seguir es busquen seguir a Sexólogo de Bolsillo, ¿sí? El colega David Moncada que maneja esa cuenta y tiene mucha información, además maneja mucha información sobre el autoerotismo, que me encanta además, él le llama el autoamor. Y todos los días de repente, bueno, varias veces a la semana tiene sus prácticas y experiencias de ejercicios de autoamor, ¿no? Y eso son fabulosos. Por ahí está, lo buscan, sexólogo de bolsillo, genial además, ¿no? Carla dice, la infidelidad siempre tiene que ser sexual. No, Carla, fíjate que probablemente llegaste después de que explicaba yo que hay varios tipos de infidelidad. El segundo que yo comentaba es infidelidad romántica y que tiene que ver con
la forma en la que yo rompo un vínculo de exclusividad emocional, erótico, afectiva con alguien, pues, y empiezo a vincularme afectivamente con alguien más, con o sin relaciones sexuales, pero empiezo a vincularme afectivamente con alguien más, y ya eso desde ahí ya es una infidelidad, ¿sí? Se considera infidelidad. Y en el caso de la infidelidad romántica, la persona además termina con una relación que tenía para continuar con la nueva. No es que me enamoré de alguien más y sigo contigo. Pues no, es la infidelidad romántica implica que yo rompo este convenio que tengo de exclusividad contigo para entonces involucrarme con alguien más, y una vez que es descubierto, que se platica, se termina con la relación original para iniciar una relación en el segundo caso de la pareja, ¿no? Por ahí es que más o menos por ahí es donde va. Espero, Iván, haberte contestado. Keren, te mando un besote también, muchísimas gracias. Isra, saludos. Yajaira Guzmán, prima, un abrazote también, muchísimas gracias. Pues vayan colocando ustedes las dudas, preguntas que tengan para que juntos podamos entonces ir compartiendo, porque hace un momento yo les comentaba sobre la idealización. Si yo voy idealizando a mi pareja y entonces empiezo a enamorarme más de esta persona que está ahí justo como yo quiero que sea, ¿sí? Y no como la que es realmente, puede llegar el caso en el que, jugando lo digo, porque de repente lo comenté en un programa de radio y se salió un poco de contexto, lo voy a contar aquí. En alguna ocasión estaba yo en una consulta con una señora que iba a trabajar un asunto de la infidelidad de su esposo, que tenía además otra familia y que acababa de descubrir, una persona que iba devastada en el dolor, ¿sí? Pero que además, como características que encontramos en la exploración, encontramos que ella tendía a idealizar mucho a ese hombre con el que vivía, ¿sí? Y entonces ella vivía prácticamente con otro hombre que no era el hombre real, pues, que ella tenía por ahí. Y entonces yo le dije de repente, le digo, a ver, usted viene aquí con un dolor muy manifiesto sobre este dolor de la traición de la que usted habla, porque su esposo empezó a tener una relación con alguien más, ¿sí? Y ahora yo le pregunto a usted también, le digo, ¿no le parece que usted también está siendo infiel? Y la señora se me fue para atrás y me dice, ¿cómo? Acuérdate que el trabajo de psicoterapia de repente es confrontar con ese tipo de preguntas duras, ¿no? Y entonces me decía, ¿cómo? Y le dije, pues es que usted tiene años, a parecer como me ha estado diciendo, podría parecer que usted ya tiene años enamorada de un hombre que no es ese hombre con el que vive. O sea, usted me habla de esta persona de la que usted está enamorada, y luego me describe al hombre con el que tiene una vida real y con el que tiene hijos, y no coinciden, son dos personas diferentes. ¿Podría darse el caso, le pregunté, podría darse el caso, nada más de casualidad, que tal vez usted está más enamorada de su ideal que del hombre real que tiene en casa y que apenas está empezando a conocer? Y de ahí el dolor además, ¿sí? Porque el duelo entonces se convierte no solamente en un duelo de separación causado por la infidelidad, sino un duelo de pérdida por haber perdido la confianza también, que ya son dos duelos. Y a veces se incluye un duelo de muerte. Y perdón porque se escuche tan fuerte, pero es que a veces también se me muere el ideal. O sea, esta pareja ideal que yo tenía, que no concebía yo de ninguna manera que fuera a equivocarse como lo hizo, esta pareja también muere. Y ese dolor, a veces el dolor más fuerte, es encontrarme en ese impacto con una realidad que es muy dolorosa. Y es muy dolorosa a veces, más allá de la traición, es dolorosa porque me estoy dando cuenta y voy descubriendo que al cabo de un tiempo, en realidad yo siempre estuve viendo a una persona que no es con la que estoy viviendo, y que entonces ahí implica, a ver, ¿qué tanto entonces también usted le ha sido infiel a ese hombre real con ese hombre que idealizó, que no consistía pues en esta persona que usted se encontró de realidad, ¿no? Y entonces, digo, perdón, es una pregunta muy fuerte, ¿no? Porque además tiene que ver con la forma en la que vamos abordando los pasos, los caminos, ¿no? A ver, entonces voy con la siguiente. Emanuel Ortiz dice, ¿crees que sea sano perdonar una infidelidad? Qué bonita pregunta, ¿eh? La verdad es que te agradezco mucho que la hayas hecho, Emanuel, porque, mira, va a ser sano a partir de que esto llegue a tu propia estabilidad, ¿sí? Desde ahí, tú vas a determinar qué puede ser sano y qué no. Si tú en ese momento estás viendo que es perdonar, te va a generar un poco más de estabilidad contigo, no con otra persona, contigo, vivir contigo, establecerte contigo, entonces es completamente sano. Lo que no se vale es que tú establezcas
condiciones, ¿sí? Para que entonces estés buscando que esa persona cambie y deje de ser la persona que es. Si tú empiezas a perdonar, entre comillas, una infidelidad en la idea de voy a seguir con esta persona aun cuando me soy infiel, porque yo deseo que esta persona cambie y le estoy creyendo que me dice que va a cambiar, si yo baso en eso mi sistema de perdón, la verdad es que entonces podría tal vez no ser tan sano. Porque de verdad la salud que vas a obtener a partir del perdón implica que tú puedas estar consciente de esta realidad. Perdonar una infidelidad no implica que yo esté condicionando a la otra persona de que va a cambiar. Porque eso de verdad lo va a hacer más doloroso. ¿Y sabes por qué? Porque no va a cambiar porque tú se lo pidas. No digo que no vaya a cambiar, ¿eh? Hay gente que cambia ese tipo de expresiones cuando por fin encuentra la forma de lograr su propia identidad y saber quién es. Todos tenemos la posibilidad de ese cambio, sí. Pero si tú estás viviendo el perdón a partir de esperar que la otra persona cambie y se convierta de nuevo en esa persona ideal que tú creaste o que quieres que sea, la verdad es que el perdón en esos casos va a generar todavía más problema, se puede llegar a convertir en una patología y el dolor va a ser presente todavía, ¿no? El caso de lo contrario, cuando hay un perdón real implica reconocer esta realidad, saber en el lugar donde estoy parado, donde estoy parada y aceptar esa realidad. Si yo acepto esa realidad y aún aceptando esa realidad me siento a gusto, cómodo con la persona que soy en ese vínculo, ¿sí? Entonces habría una posibilidad de que el perdón sea real. Si una vez que yo vi esa realidad y no me gusta porque sigue siendo muy dolorosa, o no me gusta porque yo no estoy cómodo o cómoda con la persona que soy, cuando estoy con esta otra persona, entonces lo más sano es sí perdonar, sí aceptar la realidad, pero no continuar juntos. Y no porque la otra persona vaya a cambiar o no, sino porque yo tal vez no estoy dispuesto o dispuesta a ser parte de un proceso de una relación donde yo ya no me siento cómodo con la persona que soy. ¿Sí? Y fíjate bien cómo, ahí es cuando yo decía en un principio del programa, vamos centrándonos en nosotros, porque el acercamiento de un choque, el choque con la realidad, tendrá que estar más fundamentado en la persona que yo soy y qué tan cómodo o cómoda me siento conmigo mismo. No con la intención de que la otra persona cambie, deje de ser la persona que es y se convierta en la que yo quiero. Eso no tiene por qué ser la base de una relación, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos, Emanuel, espero que haya respondido. Si no, me dices y seguimos hablando de esto, ¿no? Henry, te mando un saludo, qué bueno que ya te conectaste. Antonio, ¿cuántos tipos de infidelidad hay y cuáles son? Pues mira, yo te estoy diciendo que hay muchos tipos, hay muchas teorías para explicar los tipos de infidelidad. Yo regularmente la que hablaba era la del doctor Stenberg, que te digo, tiene teorías sobre el amor y sobre el odio y entonces hizo investigaciones sobre la infidelidad y determinaba tres principales tipos. Una que era conocida la infidelidad accidental, otra es la infidelidad romántica y la tercera la infidelidad tipo tenorio. La accidental es aquella donde el satisfactor que estoy buscando es meramente sexual y ocurre una sola vez, no tiene mayor importancia en el vínculo afectivo, específicamente es pasión y entonces una cosa llevó a la otra, ni siquiera tiene como que la importancia como para terminar una relación, la persona sigue en la figura que tiene con la relación original, ¿no? Aun cuando haya roto ese acuerdo. En la segunda, que es la infidelidad romántica, hay más vínculo afectivo que erótico. Puede haber o no el vínculo erótico, pero el afectivo definitivamente está ahí. Y ahí de plano ya no se puede continuar con la relación. Es decir, termino con mi relación de vínculo de exclusividad porque inicio otra con un vínculo afectivo que tal vez me lleve al vínculo sexual o tal vez no. Digo, regularmente ocurre, ¿no? Pero no es el principal motivo que me tiene ahí. Y la tercera, que es la infidelidad de tipo tenorio, tiene que ver con la búsqueda que estoy teniendo de satisfactor. El satisfactor no es ni erótico ni afectivo. Digo, está incluido, ¿no? Porque está de paso ahí inmerso. Pero la búsqueda principal que estoy haciendo en este tercer tipo de infidelidad es prácticamente la forma en la que yo voy a, ¿cómo diría? La palabra que dije hace rato era buscar una confirmación de la identidad personal, ¿sí?
Es decir, sentirme muy hombre, porque yo aprendí que los hombres muy hombres tienen muchas mujeres o tienen muchas, ¿no? O sentirme muy mujer porque además yo soy la que manda en la casa y puedo tener los vatos que yo quiera, ¿no? Y entonces, digo, estoy caricaturizándolo, ¿no? Porque no es nomás en el caso de los hombres, ocurre de manera similar, ¿no? Y se le denomina infidelidad del tipo tenorio porque finalmente esta infidelidad tiene concesiones más allá de lo erótico afectivo, es más en la búsqueda de lo personal y no tiene nada que ver con la persona a la que le han sido infiel, ¿sí? Por eso decía yo hace rato en el principio, cuando alguien llega a la consulta y me dice qué fue lo que hice para que me saliera con esto, perdón, señor, perdón, señora, pero lo hizo de verdad sin pensar en usted. No es que le esté haciendo algo. Usted no es la responsable de la infidelidad de esta persona con la que eligió. O sea, esto no es responsabilidad suya. ¿Sí? Es responsabilidad de quien lo hace, punto. Y usted no tendría por qué estar asumiendo la responsabilidad de algo que no le corresponde. Su responsabilidad es, ¿qué voy a hacer yo conmigo ahora? No con la persona, no con él, no con ella, es, ¿qué hago conmigo? ¿Sí? ¿Qué hago conmigo? Nena Vega dice, en las mujeres también se da eso, no nomás en los hombres. Claro que sí, fíjate, nena, que te tengo un dato. Hace algunos meses, antes de la pandemia, estaba yo leyendo un artículo en el Universal, en el periódico El Universal, y me llamó la atención porque decía Culiacán en primer lugar. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces se hizo una investigación, hubo una investigación y resulta que el Universal colocaba a la ciudad de Culiacán, desde donde estamos transmitiendo, aquí en Culiacán, en Sinaloa, y decían que Culiacán estaba a nivel nacional colocado como el número uno de infidelidad. El número uno en los culichis. ¿Sí? O sea, la verdad es que para mí fue sorprendente porque dije, mira, otro primer lugar que nos ganamos por andar de traviesos, ¿no? Y no siempre esas travesuras tienen un buen final, pues. Son muy dolorosas y son en ocasiones marcan toda la vida, ¿sí? Hay mucha gente que sale adelante del proceso de infidelidad solas o solos, sí, pero hay otras que de verdad necesitan un compañero, una compañera que les vaya guiando en el camino de esto que significa conocerse a sí misma un poquito mejor, ¿no? Y entonces, pues te digo, Culiacán, primer lugar en el caso de infidelidad. Y hablando de mujeres y de hombres, es un mito pensar, creer que los hombres son más infieles que las mujeres, ¿eh? La verdad es que sí se da un poquito los mismos porcentajes que nos daba este mismo documento, artículo. No era un artículo de chisme, no era la sección de espectáculo. Le estoy hablando de que era un artículo de una investigación que llevó meses. Y entonces se daban el porcentaje, digo, el porcentaje que nos daban de respuesta no era muy diferente, ¿no? Era 50 y tantos, 40 y tantos. O sea, no es que los hombres sean el 80 y las mujeres sean el 20, ¿eh? Te sorprenderá de repente ver la cantidad de mujeres que también están viviendo en infidelidad y que se da de igual a igual, ¿eh? No es como que cambia mucho los números. A eso me refiero, ¿no? O sea, no es una actividad exclusiva de los hombres, ¿no? Dice, el sol del sombrerito, hablando del perdón real, ¿cree que es posible perdonar y aún así seguir en la relación sintiéndose cómodo? Espero haberme explicado. Ah, muy bien, ya te explicaste mejor, fíjate. Si tú me estás preguntando a mí si yo creo que es posible, si es mi opinión personal o una opinión como profesional, te puedo decir sí. Claro que es posible. ¿Sí? Y tengo son casos de éxito que han llevado tiempo, que han llevado mucho dolor, mucho manejo de emociones, aprender a manejar las emociones para saber entonces identificar quién soy y a partir de eso saber también con quién quiero estar. ¿Sí? Y si tú quieres estar con la persona que de repente cometió esta infidelidad, es válido, completamente válido y claro que se puede mantener una relación muy sana. Sí se puede, ¿sí? O sea, si tu pregunta es si se puede llegar a... Claro que sí se puede. Hay muchos elementos, ¿sí? Lo que pasa es que la salida fácil de repente es déjalo o déjala, ¿no? Y por eso es como considerar en qué momento de tu vida estás también para revisar si realmente lo que quieres es mantener esa relación por las condiciones que sean o por la edad que tengas o por el tiempo que tengas, etcétera. Siempre se puede, ¿sí? Lo único que se va a necesitar pues un poquito de voluntad y un trabajo en acompañamiento psicoterapéutico. Solos no creo que se pueda lograr, ¿eh? Tienen que llevar acompañamiento psicoterapéutico. Así que por ahí va, ¿no?
Gracias, nena. Nena que me dice, así es, qué bueno que lo estás comentando, fíjate, porque se me había pasado esa parte, ¿no? Reconocer también que se da igual, en igual intensidad entre hombres y mujeres, ¿no? Eric dice, ¿de qué manera puedes abordar a una persona que está detenida en él? Pues, ¿en dónde, Eric? No alcancé. Ah, ok. Es que no. Me lo pusiste en dos mensajes, amigo. Ya estaba yo pensando que tenemos que ir a sacar a alguien de la cárcel. No, que se encuentra detenida, dice, en el proceso de víctima de la infidelidad. ¿De qué manera puedes abordar a una persona? Hay un principio básico. Si tú sabes de alguien que está viviendo, que ha sido, sí, digo, no voy a decir víctima, pero que ha recibido una infidelidad de parte de su pareja, ¿sí? Y no es tu caso ni el caso de tu pareja, ¿sí? Es decir, si se trata de alguien más, la persona a la que me estás preguntando es por alguien más que está viviendo esta situación, lo que te puedo recomendar es, por principio de cuentas, muchísimo amor y muchísima aceptación. Evitar querer decir a la persona qué hacer. Eso es importantísimo. Si tú estás buscando apoyar a alguien que está viviendo un dolor, acércate en el dolor a esa persona, pero no con la condición de voy a acercarme para decirle cómo curarla o cómo curarlo. Evítate la intención buena que tienes de corazón de querer que deje de sufrir. Pero sabes una cosa, si está doliendo no es lo mismo que estar sufriendo. Y la persona va a vivir su dolor de acuerdo a su propia necesidad. Entonces necesitamos ser muy respetuosos del tiempo y el momento que cada persona está viviendo. Y si esa persona en este momento, ¿sí?, está viviendo su necesidad de ser víctima, es porque eso es lo que necesita ahorita desde su propia perspectiva. Y en algún momento va a salir de ese rol. Porque se va a hartar, de verdad. ¿Cuándo se va a hartar? Cuando ya no lo necesite más. Si esa persona necesita ahorita cubrirse, ¿sí?, cobijarse en ese rol, respétaselo. No tienes ningún derecho a sacarla o a sacarlo de ese rol. Lo que sí puedes hacer, si es una persona importante para ti, es mantente cerca, de manera de que puedas estar ahí cuando deje de ser ese rol y necesite ayuda. ¿Sí? Esa es la parte amorosa a la que me refiero. ¿Qué sí podemos hacer? Pues desde esta visión en la que yo me formé como psicoterapeuta, es estar ahí para la persona. ¿Sí? Es estar ahí cuando lo necesite. Pero además no estar buscando cambiarla o quitarle ese dolor, porque además tú no sabes si ese dolor le está, perdón, es aquí la Siri que está hablando, no sabes tú si ese dolor es lo que le está permitiendo crecer y está tal vez incubando alguna necesidad a la que tenía que llegar para poder crecer. Entonces acompañemos a la persona sin buscar quitarle el rol que necesita. ¿Qué puedes abordar? ¿Cómo puedes abordar? Si tu pregunta es cómo puedo abordarlo, con mucho amor y mucho respeto. Respeto a su momento, no a lo que tú crees, respeto a lo que necesita. Punto. Y mantente ahí cerca porque te va a necesitar de verdad, ¿eh? Todos necesitamos siempre a alguien que nos pueda acompañar cuando hemos pasado por un proceso de este tipo, que son tan dolorosos, ¿sí? Ojalá te haya contestado, Eric, perdón, ¿no? Carla dice, ¿por qué la gente niega la... A ver, Carla, me faltó la otra parte. ¿Por qué la gente niega la? Pues ya no supe qué pusiste. Malú Valle dice muchas gracias, gracias. Maroga dice, cuando perdonas una infidelidad y posteriormente decides ser infiel, pues mira, para principio de cuentas es que no ha habido perdón real, ¿no? Porque el perdón, el perdón, para que haya un perdón real, fíjate, quiero decirte muy claro que perdonar no es, te doy chance de seguir juntos. ¿Sí? Perdonar no es, ok, ya te voy a dar chance y vamos a seguir juntos porque ya te perdoné. No, perdonar es aceptar que la realidad ha cambiado desde tu punto de vista porque empiezas a verla como es realmente. ¿Sí? Perdonar es darme cuenta que la situación ya no va a ser como yo pensaba que era y que entonces necesito ajustarme a la nueva realidad. Y una persona que ha perdonado y ha aceptado la persona que es uno mismo, no la persona que ha sido infiel, sino uno mismo. Una persona que ha aceptado eso, de verdad yo veo muy difícil que intente o que acepte vivir una experiencia donde ella o él sea infiel, ¿sí? Por eso habría que revisar si realmente hubo un perdón, ¿no? Maroga, habríamos de revisarlo tal vez, tú puedes hacer un poco más de introspección, ¿no? El del sombrerito dice muchas gracias por todo. Pues gracias a ti por las preguntas también. Edgar Reyes dice,
Perdoné una infidelidad, pero me llené de inseguridades. No supe cómo hacer para yo estar bien. Leí los mensajes que le mandaba a la otra persona. Decían que me amaba, pero quería más placer con alguien más. Pues sí, lo que te mencionaba hace un momento. La verdad, qué pena, Edgar, que hayas pasado por eso. Pero si tú logras encontrar una forma para que esto te permita conocerte mejor y te agarras de esto para conocerte mejor, enfrentarte a un dolor, a una realidad de algo que no veías, seguramente vas a poder, si es que no lo has hecho, porque yo creo que a lo mejor ya lo hiciste, vas a poder conocerte mejor y a partir de ahí vivir un poco más pleno, ¿sí? Y te voy a decir en razón de que si esa persona estaba contigo en un compromiso que no fue capaz de cumplir, la verdad es que no está lista o no está listo para tener un compromiso contigo. Y aquí la pregunta es, ¿para qué quieres tú continuar? Si fuera el caso, ¿para qué quiero continuar yo con alguien que no está lista o no está listo para un compromiso como el que yo estoy dispuesto a dar, ¿no? Entonces, es una pregunta más hacia adentro, más hacia el enfoque que quisiera yo estar manejando, ¿no? Es, ¿realmente quiero yo este tipo de relación? ¿Realmente quiero estar con alguien que no está lista o no está listo para lo que yo necesito dentro de un vínculo? ¿Sí? Porque si tú estás buscando que esa persona esté listo o lista para lo que tú quieres según tu propio nivel de necesidades, la verdad es que esa no es la forma de establecer un vínculo amoroso, ¿no? No funciona así. Y la verdad es que ahí es donde llega la frustración si no acepto que esa es la realidad, porque no es como yo quiero que sea, pues. Y luego viene la frustración, luego viene la impotencia y vienen malas relaciones que luego se convierten en relaciones tan tóxicas porque la persona no es lo que yo quiero que sea, ¿no? Y cuando alguien está viviendo eso, es que ni siquiera se ha volteado a ver a sí misma o a sí mismo para encontrar algo que de verdad me permita llegar a ser la persona que necesito ser en la vida, que es conocerme, ¿no? Un saludo, Hilde, también gracias por estar aquí. Oiga, pues ya nos vamos a ir, porque ya estamos cumpliendo aquí, ya nos fuimos de paso, de hecho. Así que, pues yo te agradezco mucho a ti que estuviste aquí en la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo martes con otro tema, pero sabes una cosa, yo te invito a que tú me digas qué tema quieres que abordemos. Inclusive, no te esperes hasta el martes, puedes mandarme preguntas, comentarios o el interés que tengas que hablemos y compartamos, mándamelo por mensaje directo y de verdad yo con mucho gusto puedo atender esas preguntas, esas dudas para manejarlas y hablarlas en la próxima sesión del próximo martes, ¿no? Así es que por ahí me interesa que lo hagamos juntos, ¿no? Malú, excelente tema, dice, ojalá se repitan más en vivos. Lo acabo de decir, se van a repetir siempre y cuando tú consideres que hay preguntas que quisieras que manejáramos o habláramos juntos, ¿no? Así es que un abrazo para todos. Eric, gracias. También te mando un abrazote también. Muchísimas gracias por su compañía y que pasen buenas noches. Hasta luego.